Tengo aquí una pastilla, ¿sí? ¿Se entiende pastilla? ¿Sí? Tengo un remedio, tengo una pastilla que va a curar a sus hijos, se las vendo por $100. Y yo pienso, bueno, $100 es bastante dinero, pero si va a curar a mi hijo, pago, ¿no? Cuando yo estoy a punto de pagar, uno de ustedes levanta la mano y dice, disculpe, ¿usted está seguro que la pastilla va a mejorar a mi hijo? Porque en realidad nuestro hijo tiene distintas enfermedades. Entonces, ¿cómo sabe que esa pastilla los va a curar a todos? ¿Usted ya los vio, los evaluó? ¿A nuestros hijos sabe lo que tienen? Y el tipo dice, no, no, en realidad no conozco a sus hijos, no lo he visto, no sé qué diferencias tienen entre ellos, no, no. ¿Cuántos de ustedes van a comprar la pastilla? Voy a guardar la billetera porque yo tampoco la voy a comprar. Bueno, esto lo hacemos todos los años, por los últimos 20 años en el sistema educativo. Alguien llega con una pastilla que nos dice, esto va a resolver los problemas del sistema educativo. Y por 20 años, en Brasil, en Chile, en América Latina y en muchos otros países del mundo, hemos comprado todas las pastillas que nos han traído. Suponiendo que va a haber una pastilla mágica que va a resolver todos los problemas educativos, los de los profesores, los de los estudiantes, los de las escuelas, los de los sistemas educativos. Hemos apostado a los laboratorios computacionales. Y perdón, voy a poner ahora ejemplos de tecnología en educación, pero esto va más allá de tecnología en educación. Muchas soluciones no tecnológicas han seguido el mismo conducto. Pero empezamos en la década del 90 a instalar laboratorios de computación en las escuelas. Empezamos a formar a los profesores a que usaran Office. Después empezamos a formar a los estudiantes para que usaran Office. Después desarrollamos portales educativos, recursos educativos digitales, objetos de aprendizaje. Y últimamente, además, le estamos entregando computadoras a los estudiantes, y ahora vienen las tablets para los estudiantes, y seguramente después vendrán los teléfonos para los estudiantes. Y cada uno de estos la hemos incorporado con la esperanza, la intuición y las ganas de que esa sea, por fin, la pastilla que resuelva todos los problemas del sistema educativo. Entonces, el objetivo de esta presentación no es decir que no existen pastillas, probablemente no existe una pastilla que resuelva todos los problemas, pero probablemente una combinación de pastillas adecuadas al problema específico que estamos enfrentando sí puede ayudarnos. Y el objetivo de una evaluación justamente es saber en qué contexto, en qué escenario, con qué características una solución puede resolver el problema que tenemos. Y eso pasa probablemente por empezar por preguntarnos cuál es el problema y no cuál es la solución, y después ajustar el problema a la solución, que también es otra cosa que hemos acostumbrado a hacer en el tema de tecnología. Entonces, déjeme empezar diciendo que hablamos de monitoreo y evaluación fundamentalmente por el papel que juega este proceso en la creación de conocimiento. Evaluamos porque queremos saber, porque queremos entender por qué las cosas funcionan, por qué un componente o un programa o un proyecto puede ser exitoso o no. Y evaluamos de distintas maneras, evaluamos procesos y evaluamos resultados. Vamos a profundizar sobre eso más adelante, pero quisiera partir diciendo, y ya entrando al tema de tecnología en educación, que si uno revisa la literatura de la evaluación de proyectos y programas de tecnología en educación, lo primero que hemos de decir es que tenemos muy poco estudio disponible, muy poco estudio serio, riguroso, realmente científico, respecto de cuál es el impacto que tienen las tecnologías en educación. Y esos pocos estudios no son completamente concluyentes. ¿Por qué no son completamente concluyentes? Por muchas razones. En muchas ocasiones por tiempo de aplicación. Luciano hablaba en la mañana de esto de no esperar 50 años, pero por lo menos no más de 15. Y resulta que los proyectos de tecnología en educación normalmente les pedimos que nos rindan resultados al año y medio. Ya queremos, bueno, ya, ¿qué pasó? ¿Sirvió o no sirvió la tecnología? ¿No? Muchas veces esto tiene que ver con tiempo de implementación. Todos los que trabajamos en educación sabemos que los tiempos en educación no son todo lo rápido que quisiéramos. También porque aquí se evalúa tecnología en educación como si fuera una sola cosa, cuando en realidad cada proyecto de tecnología en educación suelen ser muy distintos unos de otros. Y por lo tanto es muy difícil decir, vamos a evaluar el impacto de las tecnologías en educación. Es muy distinto un proyecto de un computador por alumno en Perú que un proyecto de recursos educativos digitales en Nicaragua. Y sin embargo, todo eso entra en la bolsa de tecnología en educación.
Y por último, porque no está claro que tengamos los instrumentos necesarios para medir esto. Normalmente estas evaluaciones terminan midiendo el impacto de las tecnologías en lenguaje, matemática y eventualmente en ciencia, que son donde tenemos pruebas estandarizadas y que sabemos cómo funciona. Pero una de las intuiciones que desde hace tiempo tienen muchas personas, entre las que me incluyo, es que probablemente el impacto más importante del uso de tecnología en educación no tenga que ver con matemáticas, lenguaje y ciencia, por lo menos en el corto plazo. Y sí que tenga que ver con el desarrollo de un montón de otras habilidades que debieran repercutir en lenguaje, matemática y ciencia en el largo plazo, pero que no necesariamente va a ocurrir eso muy pronto. Entonces, pero que hay algunas pequeñas cosas que sí sabemos. Por ejemplo, que hay una amplia variedad de modelos de implementación y que por lo tanto esas evaluaciones son muy diferentes, que las actitudes y creencias de los actores que participan del proyecto son muy importantes, que allí donde los actores están más convencidos del proyecto, es más común encontrar buenos resultados que allí donde los proyectos se imponen y donde los actores asumen un proyecto que les cae sin que ellos tengan mucha participación. También que los estudiantes tienden a usar más las computadoras cuando está más disponible la conectividad. Es decir, la conectividad juega un rol muy importante y esto es bien interesante, sobre todo en un continente como el nuestro, donde la conectividad todavía es una larga deuda que tenemos hacia los sistemas educativos. También que el desarrollo profesional de los docentes es clave. Allí donde a los docentes no se les forma, no se les prepara suficientemente, los proyectos tienden a mostrar mayores tasas de fracaso. Y finalmente que en los temas de tecnología el tema del soporte técnico es muy importante porque muy rápidamente se transforma en un problema para los profesores resolver problemas técnicos y eso distrae respecto del foco educativo. Este gráfico a mí me parece sumamente interesante porque lo que hicimos fue tomar los 19 estudios que encontramos sobre tecnología y educación, rigurosos, científicos, experimentales, etc. Lo más riguroso que encontramos y dividirlo en dos grupos. 10 de los proyectos que estaban siendo evaluados tenían su foco en mejorar el acceso de los estudiantes a la tecnología. Es decir, partían de la premisa que permitiendo que los estudiantes accedan a más tecnología o más tiempo a tecnología, eso iba a repercutir en mejores aprendizajes. Y los otros 9, en cambio, eran proyectos que tenían foco directamente en el uso educativo que la tecnología podía tener. Entonces, le daban tecnología, pero lo importante era que se proponían objetivos educativos precisos. Por ejemplo, mejorar resultados en matemáticas, mejorar resultados en lenguaje, en lectura, etc. Bueno, como ustedes pueden ver, en ambos casos encontramos resultados positivos y negativos. Es decir, resultados en que el impacto era positivo y estudios en que el impacto era negativo. Y también encontramos significativos y no significativos. Pero ¿qué es lo importante aquí? Que en aquellos proyectos concentrados en mejorar el acceso a las tecnologías de los estudiantes, solo en el acceso, es mucho más probable encontrar resultados positivos y negativos de manera pareja. Hay tantos resultados positivos como negativos. En cambio, en aquellos proyectos donde el foco está en mejorar la calidad de la educación usando tecnología, cambia la relación y es más probable encontrar resultados positivos que negativos. Esto creo que nos da una pista respecto de cuando uno trabaja en educación y tecnología, es muy importante el foco educativo. No perder de vista que uno está usando tecnología como un instrumento para mejorar la educación. En esta línea, yo hasta hace 2 meses trabajaba en el Banco Interamericano de Desarrollo, desarrollamos este marco que lo que busca es ayudar a imaginar el proceso de implementación y de evaluación de los programas de uso de tecnología en educación, de manera de considerar las distintas variables. Y esto, a mí, siempre que lo presento, tengo que aclarar que a mí me parece que, por una parte, es tan obvio que los programas educativos que usan tecnología debieran considerar todos estos factores, que me da un poco de vergüenza decirlo. Digo, yo presento esto y la gente va a decir, ¿cuál es la gracia de lo que está diciendo? Obvio que tiene que haber componentes, que hay que mirar el resultado, el impacto, que tiene que haber evaluación y que esto tiene que estar en un marco de política. Genial. El problema es que esto, en la historia de América Latina, esto no se ha hecho. La mayoría de los proyectos de América Latina se han concentrado en el componente de infraestructura. Se han preocupado de desarrollar, entregar máquinas, de entregar redes, de entregar, en algunos casos, algo de contenido, y ya cuando el proyecto es sumamente integral y completo, además incluyen algún proceso de formación de las personas. Pero esta visión global no ha existido y especialmente me voy a preocupar ahora de los resultados, el impacto y la evaluación.
Cuando se desarrolla entonces un proyecto de tecnología en educación, básicamente se han dado tres tipos de justificaciones, fundamentaciones u objetivos que se quieren alcanzar con estos proyectos. Algunos son económicos. El uso de tecnología tiene que ver con que vivimos en la sociedad del conocimiento, el mundo del conocimiento, la competitividad de los países pasa porque los estudiantes sepan usar tecnología y ellos estén preparados entonces para un mercado laboral donde ellos van a ejercer en adelante, donde las tecnologías van a ser sumamente importantes. Y por lo tanto hay una fundamentación económica de por qué tiene que incorporarse la tecnología en educación. Pero también hay importantes fundamentaciones sociales. Reducir las brechas sociales, digitales, mejorar la calidad de la ciudadanía, mejorar la participación social, mejorar la inclusión social y la integración de las personas en la sociedad, muy importante. Y por último, hay justificaciones educacionales que tienen que ver con mejorar la eficiencia de la escuela, obtener mejores resultados, desarrollar nuevas habilidades. ¿Por qué describo esto? Porque lo que suele ocurrir es que estas declaraciones de objetivos, primero, no siempre son explícitas, y segundo, aunque sean explícitas, cuando son explícitas, no son medidas adecuadamente. Y entonces decimos, no, queremos un proyecto que, por ejemplo, en el campo de lo social, mejore la integración de la sociedad y la participación de los ciudadanos, y no sé qué. Pero después no tenemos ningún instrumento para medir si eso está ocurriendo. No tenemos ninguna evaluación que demuestre si eso está avanzando o no. Esto lo voy a pasar rápido entonces. Yo, por supuesto, que lo que más me interesa como alguien interesado en la educación es que desarrollemos proyectos que se propongan efectivamente mejorar la calidad de la educación, de los aprendizajes de los estudiantes. Y en esta línea creo, lo único que voy a decir de esta lámina, para no entrar en detalle, es el tema del plazo, que lo hemos hablado ya en el transcurso del día, y el considerar que cuando uno se propone objetivos educacionales con el proyecto, probablemente tiene que considerar muy críticamente el tema de los plazos, de cuándo espera obtener los resultados que dice que quiere obtener. Y esto es muy importante porque, o si no, los niveles de frustración que podemos tener son importantes. La experiencia del país, yo sé que tengo poco tiempo, pero hay una experiencia preciosa de el estado de Maine en Estados Unidos, que introdujo un computador por alumno hace casi 10 años, y como ellos cuentan que al principio un gran entusiasmo y buenos indicadores, y después tuvieron un valle en que los resultados ya no fueron tan buenos, en que ya los entusiasmos se habían perdido, y por suerte hubo ahí un gobernador, supongo, perseverante, dijo, vamos a seguir, y después volvió a subir. Efectivamente, aquí hay un tema de expectativa respecto a los plazos que es sumamente importante manejar. Y en esta lámina simplemente quisiera decir algo que me parece sumamente importante en esta audiencia. Algunos ya lo han visto esto. Nosotros cuando trabajamos en tecnología de educación normalmente trabajamos en proyectos específicos que tienen que ver con el desarrollo de modelos de intervención usando tecnología. Y entonces imaginamos la aplicación de videos de Khan Academy o algunas de las excelentes experiencias que se presentaron en el panel anterior. Y entonces lo que estamos haciendo es con juegos, con videos, con formación de cierto tipo, con dispositivos, etcétera. Y lo que estamos haciendo desarrollar son estrategias y modelos de uso de tecnología en educación. Es súper importante desarrollar modelos, y lo digo especialmente, como digo, en audiencias como esta, donde normalmente lo que hay son organismos del tercer sector, no gubernamentales, etcétera, porque probablemente aquí hay una enorme importancia de la creatividad, de la innovación, para ir creando estos modelos. Sin embargo, la mayoría de las veces nos proponemos que estos modelos lo que buscan es apoyar la política pública. Es decir, por supuesto aspiramos a que estos modelos, en la medida que sean exitosos, puedan ser aplicados al conjunto de los estudiantes y de esa manera ser parte de la oferta general de los sistemas educativos. Aspiramos a que todos nuestros estudiantes tengan una educación de calidad, y si creemos en el proyecto que estamos haciendo, queremos que ese modelo se traslade desde un modelo concreto, específico y aplicado. Luciano creo que ponía harto énfasis en ese tema de los pilotos, y cómo transformamos los pilotos en política pública. Cómo hacemos que esta experiencia puntual y acotada se transforme en política pública. Y aquí, 3 caminos. Uno, antes de la escalabilidad, es importante la replicabilidad. Es decir, que el proyecto no esté acotado a la implementación que yo puedo hacer porque estoy encima, porque estoy cerca, porque tengo 26 consultores trabajando en la escuela y $2 millones apoyándola, y entonces por eso funciona en esta escuela. Pero la pregunta es si lo voy a poder replicar en otras escuelas. Entonces aquí hay 3
tipos de replicabilidad que me parece importante. Voy a pasarlo rápido, caso de referencia. Yo simplemente quiero mostrar lo que está ocurriendo en esta escuela de manera que sea inspiración para otros que vengan a verlo. Es el más frágil, pero puede ser. El segundo, laboratorio. Quiero aprovechar esta experiencia para probar distintas fórmulas que se puedan ir desarrollando en el futuro y aplicando en otros lugares. Y por último, el piloto experimental. Y voy a volver sobre el piloto experimental, pero ciertamente cuando uno quiere apoyar políticas públicas, el piloto experimental es necesariamente el camino más razonable para hacerlo. ¿Por qué? Porque es la única que permite, y alguien lo comentó hoy día a la tarde también, asignar causalidad a nuestro proyecto. Es decir, saber que es ese proyecto el que está produciendo el impacto que queremos. Y por lo tanto, esa es la condición desde la lógica de las organizaciones que están aquí para el escalamiento. El proceso de evaluación, no voy a alcanzar a verlo porque ya me pusieron los 2 minutos, pero básicamente aquí hay una descripción del proceso de evaluación, hay una publicación sobre esto si la quieren ver en detalle, pero aquí voy a solamente llamar la atención sobre el hecho de que hay una evaluación de proceso, que es la que nos permite aprender acerca de cómo estamos implementando lo que hacemos, cuáles son las variables que están jugando en el contexto en el que estamos, cuáles son los componentes y la forma en que los desarrollamos y lo ejecutamos. Y hay una evaluación de impacto. Y la evaluación de impacto, vuelvo a la lámina anterior, se asocia a los objetivos que nos propusimos. La evaluación de impacto lo que busca es medir si lo que prometimos como objetivo de este proyecto lo podemos cumplir o no. Llamó de ejemplo, quisiera contarle muy rápido la experiencia de una evaluación que hicimos experimental del proyecto Una Laptop por Alumno en Perú. Este es un proyecto que se hizo en 320 escuelas. El proyecto se hizo en más de 1000 escuelas. La evaluación se hizo en 320 escuelas, es decir, una cantidad enorme de estudiantes. Eran escuelas primarias públicas multigrado con electricidad en distritos pobres y rurales y con alta disponibilidad de datos administrativos, lo que permitía contar con buenos datos. Y se hizo una aleatorización experimental a nivel de escuela, gran escala, es decir, desde el punto de vista, no voy a entrar en más detalles, pero desde el punto de vista académico, gold standard de cómo se hace una evaluación experimental y que pretendía medir tanto resultados como habilidades cognitivas. Resultado, después de 15 meses, es decir, un plazo breve de implementación en los estándares de Luciano, no 15 años, 15 meses, encontramos efectos positivos en la reducción de la brecha digital, por supuesto, aquí se distribuyeron computadoras, así que era razonable esperar eso, pero también es importante porque también hay otros programas distribuyendo computadores, y también esto fue bien importante porque no lo esperábamos, efectos positivos en habilidades cognitivas, es decir, habilidades que permiten a los estudiantes aprender en el futuro, desarrollo de pensamiento, solución de problemas lógicos, etc. En cambio, no encontramos efecto, voy a decir primero en el de abajo, en el test de matemática y lengua, lo cual no nos sorprendió porque en 15 meses no esperábamos encontrar resultados de matemática y lengua. Y en cambio, sí nos sorprendió que no hubiera resultados en los comportamientos y habilidades no cognitivas. Estos son expectativas de los actores, entusiasmo, etc., porque suponíamos que ahí deberíamos haber encontrado algunos resultados positivos. Y lo que quiero destacar en esto es que una de las cuestiones importantes de esta evaluación fue tener un número importante de indicadores. Aquí estoy poniendo solo los 4 más importantes, pero teníamos más de 30 indicadores en los que estábamos midiendo y evaluando. ¿Por qué? Porque necesitábamos aprender de lo que estaba ocurriendo en esa experiencia de manera de mejorar el programa, y es lo que hicimos con el gobierno de Perú para mejorar el programa en el futuro. Me pasé como 2 minutos, pero muchas gracias.